Buenos días, estudiantes de cuarto año secundaria. En esta oportunidad, primero siempre hay que agradecer a Dios por permitir encontrarnos nuevamente. El día de hoy trabajaremos la competencia Lee diversos tipos de textos y nuestro objetivo será reconocer o identificar las expresiones culturales de la época prehispánica si existen hasta la actualidad. Si bien Ahora sí, empezando el tema, si bien muchas de nuestras expresiones culturales tienen que ver con influencia española, también tenemos nuestra propia expresión cultural propia, pura, ¿no? Sin ninguna influencia española también hay, ¿no? Cuando se inicia todo, recuerda que en América existían distintas culturas que no eran ocupadas por nadie, ¿no? Llegan los españoles, nos invaden y comienzan a influir sus costumbres, sus ideas, su religión, sus fiestas, su forma de vida. Entonces, todo eso en la actualidad ha ido influyendo, sí, y hay mucho de nuestra cultura tiene que ver con la española. Pero si nos retornamos a la época antigua, donde teníamos nuestra propia expresión cultural, a toda esta época se le conoce como la época prehispánica, que es la época en la cual no había nada de dominio español, ¿no? Antes, hispano, Hispania, ¿no? España, Hispania, ya recuerda, antes de la llegada de los españoles. Es decir, que dentro de toda esta época van a hablar acerca de tres culturas. Tenemos la cultura maya, azteca y quechua. La cultura maya es la cultura que se ubica en la península de Yucatán, ¿sí? En los mayas lo más importante que tenemos es la literatura, habla acerca de Popol Vuh, que es una obra épica. Recuerda que lo épico tiene que ver con el origen o con las guerras, ¿no? En este caso el Popol Vuh hablaba acerca del origen del mundo, origen del hombre, cómo se origina, algo así como tipo el Génesis de la Biblia, igualito, pero en este caso te hablaban que el origen del hombre era a través de los hombres de maíz, ¿no? Que a través del maíz se había originado el hombre. Luego tenemos a la cultura azteca. Esta cultura se ubica en el valle de Anáhuac, ¿ya? Y se destaca en su literatura por su poesía, pero era una poesía jerárquica, ya que no todo la cultura podía de repente tener esa profesión de poeta o escribir poemas, ¿sí? O considerarle poeta. Al que se le consideraba poeta era el rey, es decir, que era una literatura para solamente una cierta clase social, ¿ya? En este caso era el rey, era el único que tenía la potestad de poder escribir, ¿no? Y era considerado un poeta. El más conocido de todos fue Netzahualcoyotl, ¿no? En el caso de los aztecas, ¿no? Ahora pasando a lo que es la cultura quechua, recuerda que en la cultura quechua abarca varios países y América. Entre ellas tengo a Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú y Argentina. ¿Cómo hago para recordarme esto? Puedes usar, ¿no? Cole de Colombia, de Ecuador, chivo de Chile, Bolivia, pera de Perú y a Argentina, ¿no? Cole, chivo y pera, ¿no? Para que te puedas acordar los 6 países que abarca toda la cultura quechua. En el caso de la cultura quechua, vamos a hablar de diversos géneros y vertientes. Recuerda que no solo en la actualidad hay diferencia de clases sociales, ¿sí? O una pirámide social, en la antigüedad también había. Y recuerda que el aspecto o el contexto histórico influye mucho en la literatura. Entonces, si queremos hablar de literatura quechua, vamos a hablar bastante de lo que es el contexto histórico de esa época. ¿Sí? De la época prehispánica. Entonces ahí vamos a ver que existen dos vertientes, ¿no? Hay una vertiente oficial que es más educativa y una vertiente popular que se expresa más acerca del sentimiento. Recuerda que la literatura ayuda a expresar, entonces, pero también ayuda a educar. Entonces ahí vamos a ver dos vertientes distintas dentro de la cultura maya, perdón, dentro de la cultura quechua. Acuérdate, oficial y popular. Ahora vamos a hablar acerca de los géneros, ¿sí? Cuando habíamos hablado acerca de los géneros, yo conozco tres, ¿no? Narrativo,
lírico y dramático. En este caso, no era llamado propiamente narrativo, en esta época se conoció como el género épico, ¿ya? Tienen el género épico, el género lírico y el género dramático, ¿sí? Vamos a hablar primero del género épico. Dentro del género épico, uno de los libros más conocidos es Dioses y Hombres de Huarochirí, donde van a hablar acerca también del origen del hombre, el origen del universo. Eh, Hay varias historias, entre ellas vamos a encontrar la leyenda de Curinaya Huiracocha, que habíamos trabajado anteriormente, la lectura, que habla acerca de este dios que se transformó de pordiosero, ¿sí? Y que se había enamorado de una princesa, que esta princesa no le hacía caso, que había hecho este dios, había lanzado, dice, su semen en una fruta, y esta fruta había caído, y esta princesa se lo comió y quedó embarazada, ¿sí? Ya de repente con eso ya han recordado la historia. Eso es lo que tenemos dentro de lo que es el género épico. Nos habla acerca de orígenes, de dioses, ¿sí? Igual como en el caso occidental, que hablamos de manera universal, en Grecia, en Roma tenemos a los dioses, ¿sí? En caso de América también existen ciertos dioses, pero estos dioses estaban involucrados mucho con la naturaleza, ¿no? El aire, el sol, la tierra, ¿sí? El fuego tal vez, ¿no? Y tenía que ver mucho con la siembra, con la cosecha. Recuerda que la economía en esta época era la agricultura, la ganadería. ¿Sí? Esa era la base económica de todo en estas tres culturas. ¿Sí? Vamos a hablar ahora del género lírico. En el género lírico hablo acerca de los ayis y los jarawis. ¿Qué eran los ayis? Los ayis eran los cantos alegres. Por ejemplo, en esta época, ¿cuál sería un canto alegre para ti? Tal vez un himno, supongamos en el caso de la época que hubo lo del mundial, ¿no? Esos himnos que cantaban, eso podrían ser ayis, ¿no? O tal vez alguna devoción hacia alguien también. El jarabe, en cambio, eran canciones de sentimientos más amorosos, ¿no? Por ejemplo, en este caso podríamos incluir actualmente las baladas, ¿no? Pero también existen jarabes propiamente de la parte andina de nuestro país, ¿no? Si buscan en YouTube, pongan ahí jarabes, van a ver personas que están tocando con su guitarra y tienen un sonido melancólico, triste, ¿no? Donde tú expresas un sentimiento profundo, ¿sí? Ahora, dentro de género dramático, ahora, propiamente dramático no se le consideraba en esta época. Cuando aparece recién el género dramático, aparece en la época colonial. Es en la época colonial donde nos van a hablar acerca de un género dramático en la cultura quechua. Entre la obra más conocida, pero que hay una cuestión de debate, es Ollantay, ¿no? ¿Cuál es la cuestión a debate? La cuestión a debate es acerca de su influencia, ¿no? Y, por ejemplo, nos dicen primero de que esta obra Yantai tiene un origen incaico. ¿Qué te dice el origen incaico? Que sus personajes son incas o incaicos, el lugar son incaicos, sus elementos, características son propiamente de la cultura quechua, ¿sí? Esa es una tesis. La otra tesis que existe acerca de la Ollantay y su existencia o su origen es la hispánica, ¿sí? La hispánica, donde nos dice que sí, son personajes incaicos, pero los elementos, la estructura de la obra, los diálogos, todo es español. O sea, su origen de esta obra es español, por más que tenga personajes incaicos, solamente son personajes. Luego tengo la tercera tesis, que nos habla de la tesis intermedia, donde dice, sí, hay personajes incaicos, pero hay elementos españoles, o sea que a la par están combinándose. En cambio, en la hispánica te dice que prácticamente todo es español, lo único que toman son los personajes, nada más. Pero en cambio en la intermedia te dice que no, sí, son personajes son incaicos, tienen características incaicos, están en un lugar incaico, pero sus elementos y estructuras son españoles, o sea que hay una combinación, un sincretismo de ambas culturas, ¿no? La incaica y la española. Esa es la tesis intermedia y es la tesis más acertada en la obra Yantay. Ahora, ¿por qué la obra Yantay se le considera dentro del género dramático? Porque es una obra a través de diálogos. Recuerda que el género dramático, una característica es que se puede difundir ante un público, ¿no? Y está compuesta de diálogos y así está caracterizada. Ahora, ¿por qué tiene elementos españoles?
La obra Ollantay está estructurada en 3 partes. Tiene un personaje gracioso que viene a ser Piquichaqui. En toda obra española hay un personaje gracioso. Y la división de 3 actos. Esas vienen a ser las características propiamente españolas que también tiene la obra Ollantay. Por eso se dice que tiene influencia española, ¿sí? Antes de pasar a la obra Ollantay, recuerda que ambas culturas que estamos hablando, la maya, la azteca y la quechua, son anónimas. Sí, son anónimas, no hay una autoría en sus obras, y si hay es porque se le ha recopilado a alguien, pero todas son anónimas, son de manera oral, porque recuerda que en esta época no hay escritura, ¿sí? No hay escritura, han sido escritos recién después, más o menos después de la colonia fueron escritas muchas de estas, ¿no? Luego, la base de la economía en ambas culturas es agrícola, en base a la tierra. ¿Sí? No hay otro tipo de trabajo, ¿no? La economía es agrícola y es por trueque, ¿no? Se intercambian cosas, no existe todavía el capitalismo del dinero, ¿no? En ese caso. Ahora sí, vamos a pasar vamos a pasar a la obra Ollantay. Esta obra Ollantay pertenece a qué cultura? Cultura quechua, ¿ya? Habla acerca de un personaje que es un guerrero fuerte, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Él es Ollantay. Ollantay es un personaje fuerte, aguerrido, y que le ha costado ganarse el afecto, el cariño del Inca mayor, ¿no? ¿Quién no quería tener ese afecto del Inca, ¿no? Era uno de los guerreros favoritos del Inca. Pero Ollantay tuvo la mala suerte, tal vez, de conocer a la hija del Inca y fijarse en ella. Él no podía, porque si él era un guerrero y la hija del Inca era hija de la realeza. El Inca era aquel personaje que tenía más poder en todo el imperio, ¿sí? ¿Quién era la hija, no? Ollantay se había fijado en esta hija llamada Cusikuyur. Cusikuyur era una de las hijas, bueno, su hija única, tenía un hijo, pero era su hija del Inca Pachacute. Del Inca Pachacute. El Inca Pachacute era considerado un Inca un poco soberbio, pero que tenía todo el afecto y cariño hacia Ollantay, hasta que se enteró que Ollantay se enamora de la hija, ¿no? Ollantay se revela ante el Inca para poder pedir la mano de Cusikuyur. Pero ¿tú crees que va a decir el Inca? El Inca no quiso en ningún momento querer aceptar esa relación. ¿Qué es lo que hace? A la pobre Cusikuyur le dice, ¿sabes qué? La encierra. ¿En dónde la encierra? La encierra en la casa de las vírgenes, ¿sí? En el templo de las vírgenes. Y el pobre Ollantay va a ser perseguido, ¿no? ¿Por quién va a ser perseguido? Por uno de sus otros soldados, ¿sí? Que era conocido como Rumiñahui. Este Rumiñahui va a perseguir a Ollantay hasta el último, ¿no? Pero nunca lo llega a atrapar, ¿no? Ollantay es excluido del lugar y Pachacute todo su tiempo empieza a buscar a Ollantay. Pero ¿qué sucede con Pachacute? Ya es mayor, ¿sí? Entonces él deja el trono, ¿sí? ¿Y quién asume el trono? Su hijo. ¿Quién era su hijo? Su hijo se llamaba Tupac Yupanqui, que era el otro Inca, ¿sí? Este Inca Tupac Yupanqui va a tomar el poder del pueblo del Incanato, ¿sí? En ese caso él tiene que continuar el trabajo de su padre. Pero ¿qué sucede? Sucede que un día, dice, de que una niña en el templo de las vírgenes que se encontraba llamada Imazuma, ella dice que empieza a llorar, andaba, dice, paraba, y hasta que un día dice, está caminando y escucha a otra persona llorando, ¿sí? Y se encuentra justo con Piquichaqui. Piquichaqui, que no lo tengo acá, Piquichaqui era el personaje gracioso de la historia,
Entonces Imazuma le pregunta pues acerca de por quién es la que está llorando dentro de esta cueva. Entonces Piquichaki le dice, ya es que vamos a ir a ver. Van y vean y ven y se encuentran con quién. ¿Quién estaba llorando dentro de este templo? Era Kusikuyo. Imazuma se da cuenta que Kusikuyur es su madre. Entonces Imazuma se encuentra con su madre y se abrazan y ambas lloran porque lo que quiere Imazuma ahora que encontró a su madre, que su madre salga de esa cueva y sea una vez liberada. Imazuma va donde el tío, ¿no? ¿Quién es el tío? Tupac Yupanqui. Va y le dice, ¿sabes qué? Por favor, tío, quiero que saques a mi madre de ahí. Pero Tupac Yupanqui no quiere porque él tiene que seguir las órdenes que su padre le había dejado y él tiene que continuarlas como un nuevo Inca. Mientras tanto, por el otro lado, Rumiñahui no se cansaba de perseguir a Ollantay porque sabía que si él atrapaba a Ollantay, él iba a tener iba a tener todo el honor acerca por parte del Inca, ¿no? ¿Qué hace Rumiñahui? Le pone una trampa al pobre Ollantay. Le dice a Ollantay que el Inca le ha traicionado y entonces que quiere vengarse y le está pidiendo a Ollantay que se unan con todas sus tropas para poder atacar al Inca. Le cuenta esto a Ollantay y Ollantay, bueno, está bien, voy a aceptar, te creo, le dice. Y Ollantay y Rumiñahui regresan, ¿sí? Y se van donde el Inca. El Inca, al ver que ha llegado Ollantay una vez, lo que hace es atraparlo, ¿no? Es decir, que cayó en la trampa. ¿De quién? De Rumiñahui. Una vez que Ollantay está atrapado, Imazuma otra vez vuelve a suplicarle. Y Ollantay se da cuenta de que tiene una hija, porque no sabía que realmente Kusikuyur en el momento que fue encerrada en el Templo de las Vírgenes o en la Casa de las Vírgenes, ya estaba embarazada. Entonces Ollantay se da cuenta que tiene una hija, ella, también Imazuma, encuentra con su padre y le piden y le ruegan por favor al Inca Tupac Yupanqui que liberen a Kusikuyo y pueda aceptar el amor de estos jóvenes. Así que Tupac Yupanqui decide, ¿sabes qué? Voy a liberar a mi hermana. Y entonces libera a quién? A Kusikuyo. Y después de todo eso, gracias al Inca Tupac Yupanqui, vamos a encontrar que una vez ya están felices Kusikuyur, Imazuma y Ollantay, ¿sí? Y con eso termina la historia de Ollantay, ¿no? Gracias a la labor de Tupac Yupanqui, ¿no? Aquí en esta historia vamos a ver, hablan acerca del amor, ¿qué más? Hablan acerca del el autoritarismo del Inca Pachacute y la nobleza y el perdón del Inca Tupac Yupanqui, ¿no? Son los temas más importantes que encontramos ahí. Ahora, recuerda que dentro de todo esto, ¿qué cosa todavía se ha tomado? Una de ellas pues acerca de las clases sociales. ¿Las clases sociales siguen hasta ahora? Siguen hasta ahora, ¿no? ¿Qué otra más? Acerca de sus creencias, ¿no? Dentro de ellos, cuando hablan mucho, creen en la tierra, creen en el sol, creen en los apus. ¿Crees que eso ha desaparecido? Si nos vamos alrededor de nuestro país nada más, vamos a encontrar muchas personas que todavía creen en esto, ¿no? Y que hay una cierta devoción acerca de, no sé, la Pachamama, el sol. Por ejemplo, el Día del Campesino es una fiesta que celebraban ellos, que es por la tierra, que es conocido como el Inti Raymi por allá, y acá le decimos campesino, y todavía se celebra. Esto todavía es una costumbre de esta época. Eh, ¿Cuántas expresiones culturales antes de España todavía existen, ¿no? ¿Cómo se han ido tomando, ¿no? Una de ellas, parte de nuestro sincretismo, es que de repente cada mes nosotros celebramos acerca de la festividad de una virgen. Estos santos fueron traídos ¿por quién? Por los españoles. En las fiestas, ¿quién los realizaba? Los realizaban los incas, ¿no? ¿Qué hacían los españoles? En uno de esos, que los incas hacían sus fiestas, los españoles, como no podían quitarle sus fiestas, ¿qué hicieron? ¿Sabes qué? Celébrate este santito de aquí, ¿sí? Y tú haz tu fiesta. Y así es como ha ido creciendo y hasta la actualidad. Tú viajas por todo el mundo, vas a encontrar fiestas de distintas formas, con diferentes costumbres. Y todo tiene que ver a la grandeza de las expresiones culturales que existen, que
hasta ahora están perdurando o que ha habido un sincretismo que significa fusión con la cultura española. Bueno, con eso sería todo. Hasta luego. Cuídense bastante.